Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, el prota se mencionaba que también podía sentir la sangre recorrer todo su cuerpo y al mismo tiempo toda esa rabia. Y principalmente podía notar que esa rabia estaba dirigida a ellos, la asociación cielo-tierra. Luego de que el prota fuese advertido por el espíritu, se encontraba en silencio pensando en las cosas. Se mencionaba que no sabía el por qué, pero el espíritu azul aborrece a esos tipos. Y considerando lo que acababa de decir, no quiere que sepan sobre el manual secreto. Sin embargo, pero fue entonces cuando el Rey del Brillo terminó llamando la atención del prota, preguntándole al chico que por qué no decía nada. Mo Hyung-won sabía perfectamente que moriría si no decía nada, así que mejor dicho, ambos morirían inmediatamente. Y está completamente seguro de que es consciente de eso. Sin embargo, el prota no tiene la intención de perecer hasta poder haber vengado a su abuelo. El chico se encontraba comunicándose telepáticamente con el espíritu azul. Esta le dijo al prota que es completamente consciente de ello, y muy consciente principalmente de sus preocupaciones. Así que llamando al prota mortal le mencionaba al chico que tenía que repetir lo mismo que ella le iba a decir a partir de ese momento. El prota se preguntaba si acaso le iba a decir algo más en su lugar, pero si ellos saben lo que contiene el libro, entonces se darían cuenta de que estaba mintiendo inmediatamente. A pesar de saber esto, el espíritu azul le dijo al prota que tenía que confiar en ella, y simplemente tenía que seguir sus órdenes. El prota no tuvo más alternativa que comenzar a confiar en ella. El Rey del Brillo, por otro lado, nuevamente llamaba la atención del prota, preguntándole si acaso lo iba a hacer o no. Inmediatamente el prota se dirigió hacia uno de los soldados encapuchados, e inmediatamente terminó quitándole la espada mientras se la pedía prestada. El soldado era observado fijamente por el Rey del Brillo, pero este al parecer dio permiso para que el chico hiciera eso. Fue entonces cuando el prota con la espada en la mano se colocó justo en el centro de aquel sitio. El espíritu azul comenzaba a sacar su pipa, la cual tenía atada en su cabello, haciendo la alusión de que esta era una espada para ella, y el prota comenzaba lentamente a copiar los movimientos del espíritu azul. Esta se había colocado en posición y el prota seguía exactamente sus movimientos. En ese sitio observando hacia el frente, fue entonces cuando el espíritu azul decidió comenzar con la demostración. Profundidad sin luna de la noche, sembrando semillas, vagando como nubes. Era este el nombre de los movimientos que el prota había comenzado a copiar del espíritu azul. Los hermanos del prota, observando el despliegue de habilidades que el chico acababa de demostrar, quedaron completamente sorprendidos. Incluso el Rey del Brillo no se lo podía creer. El espíritu azul seguía mencionándole al prota los movimientos que tenía que hacer, mientras que el chico seguía mencionando los movimientos que estaba haciendo. Partida eterna. Cuanto más bajas, más cerca estás de la tierra y la muerte. El Rey del Brillo, observando la situación, comenzaba a reír a carcajadas. Pensaba que el chico realmente era increíble. Además, todos sus movimientos son impecables. Son elegantes pero muy poderosos, una técnica de espada completamente perfecta. Y es como si estuviese presenciando a un maestro de la espada en acción. Y no hay ningún defecto que él pueda señalar en ese momento, eso es todo. Y ahora sabe perfectamente que esa es la técnica de la espada de la Luna Bane, la cual la gente creía que se había perdido durante 100 años. Luego de que el prota terminara la demostración, todos los presentes se encontraron en silencio esperando la opinión del Rey del Brillo. El hombre comenzaba a pensar que no esperaba recuperar la técnica de esa manera, aunque de cierta forma ya se lo había imaginado. El prota comenzaba a mencionar que la gloria eterna del mar celestial no es algo que se pueda resistir o detener. Al escuchar eso, el Rey del Brillo se sintió realmente aterrorizado, pensando que tenía que callarse, pues no podía permitir que todos los allí presentes escucharan más de eso. Mientras el prota se preparaba para seguir realizando su demostración, el Rey del Brillo se acercaba al chico asustado y le gritaba a este que se detuviera. Observando la situación, el prota le preguntaba si acaso eso era suficiente. El Rey del Brillo se dio cuenta que por unos momentos terminó perdiendo el control, mencionándose que había enloquecido temporalmente. Pero ahora tengo un problema diferente en cuestión, pues esa es una técnica que solo aquellos autorizados pueden aprender. Entonces tiene todo el sentido que lo haga escupir todo inmediatamente, y luego terminaría acabando con la vida del chico justo después. El chamán que se encontraba junto al Rey del Brillo terminaba llamándole la atención a este, volteando su mirada hacia un lado y le hizo entender al hombre que la situación y lo que estaba pensando eran completamente diferentes a lo que podrían llegar a imaginar. Observando al prota, el Rey del Brillo se encontraba pensando que suponía que realmente lo quería, aunque bueno, a él también le parecía interesante el chico, ya que hizo algo que su asociación cielo-tierra no ha podido hacer durante 100 años.
Había conseguido la técnica de la espada Luna Bane, y es algo que alguien de su nivel no debería haber podido copiar. Un talento extraño que trasciende su comprensión, realmente era impresionante, y sería una pena acabar con un talento como ese. Entonces, ¿qué se supone que deba de hacer con él? El prota observaba al Rey del Brillo con una gran sonrisa en su rostro, y ante la mirada atenta de todos los presentes mientras sonreía, el prota lentamente comenzaba a cortar su propio cuello utilizando la espada. El Rey del Brillo, dándose cuenta de la situación, a gran velocidad se acercó al prota mientras le preguntaba si acaso estaba loco, quitándole la espada al chico en ese instante. El chamán y los presentes no podían creerse lo que estaban observando. El prota comenzaba a decir que si todos reaccionaban de esa manera, esa técnica secreta debe de ser realmente valiosa. El Rey del Brillo ahora se sentía realmente alarmado. Pensó que realmente se habría cortado la garganta si no lo hubiese detenido. ¿Qué diablos estaba pasando con ese chico? Sacándolo de sus pensamientos, el prota le dijo que ahora que sabía lo valioso que es eso, no tenía ninguna intención de dárselo tan fácilmente. Comenzando a levantarse, el prota mencionaba que entonces tenían que llevárselo con ellos inmediatamente. Esto dejó tanto al padre del prota como a su esposa y sus hermanos completamente sorprendidos, e incluso Go-chan también se encontraba fuera de sí. El Rey del Brillo le preguntaba al prota si acaso estaba diciendo que vendría voluntariamente a la asociación Cielo-Tierra. El prota pensó que estaba seguro de que ahora sabe que una simple amenaza o tortura no podría sacarle la técnica secreta, así que tampoco pueden acabar con su vida, y por sus expresiones lo supo inmediatamente. Entonces los utilizaría a todos y cada uno de ellos, respondiéndole inmediatamente al Rey del Brillo que así es, quería irse con ellos. El prota seguía pensando que lo haría para dejar la mansión de la espada Mok. Mientras la noche avanzaba, ahora observamos un carruaje que se encontraba moviéndose lentamente. Aquel carruaje era escoltado por todas aquellas personas encapuchadas que se encontraban atacando la mansión de la espada Mok. Todos seguían estrictamente el carruaje al mismo paso, mientras que el prota pensaba que así es, pues Mod Keong-won ahora se encontraba siendo escoltado. Pero no de la forma que cualquiera se esperaría, ya que el prota se encontraba vendado completamente y amordazado mientras se encontraba de rodillas en aquel carruaje. Entonces, Mod Keong-won fue tomado como rehén por la asociación Cielo-Tierra. Pero otra persona que se encontraba justo al lado del prota se encontraba preguntándose que por qué él también había sido secuestrado. Un rato después, uno de los soldados alzaba su mano para anunciarle a todos los demás que tomarían un descanso de media hora, así que tenían que ir a descansar e ir al baño o recuperarse lo más pronto posible. Todos acataron la orden del superior, mientras que el carruaje se había quedado completamente quieto. El cuarto hijo, al darse cuenta de la situación, comenzaba a pensar que eso realmente era terrible, pues ¿por qué también tuvieron que tomarlo a él como rehén? Regresamos en el tiempo hace 4 horas atrás. El Rey del Brillo había noqueado al prota, Mod Keong-won, y exigió que la mansión de la espada Mok pagara el resto de su deuda. Y si no lo hacían, todo lo que se podían esperar era la caída de la mansión. La razón de eso es que robaron el tesoro de la asociación Cielo-Tierra y no era algo que pudiese pasar por alto tan fácilmente. Así que el Rey del Brillo había exigido 2 cosas. La primera era que la mansión de la espada Mok se aislara durante 10 años, y la otra era tomar al sucesor como rehén. Para la asociación Cielo-Tierra, un sucesor se refiere a alguien que era el más fuerte, ya que la asociación valora mucho la fuerza. Por lo tanto, al que señalaron como el más fuerte de los hermanos había sido a él, el cuarto hijo, dejándolo bastante sorprendido. El chico se preguntaba si de verdad era con él, y era por esa razón que él también ahora se encuentra allí, aunque no se esperaba ser reconocido como el sucesor de esa manera. El chico seguía maldiciéndose pensando que seguramente lo ataron bastante bien, e incluso se habían asegurado de que ni siquiera pudiese utilizar su ki interior. Y a él no lo habían dejado inconsciente como hicieron con el prota que se encuentra justo a su lado, pero sentía que hubiese preferido eso en su lugar. Aunque no puede evitar pensar que ahora se ha convertido en un simple rehén. Y justo esa misma mañana tenía esperanzas con la posibilidad de convertirse en el señor de la mansión. Pero ahora es simplemente un rehén más. El chico seguía preguntándose qué era lo que le iba a pasar a partir de ese momento. El cuarto hijo inmediatamente tuvo una corazonada, pensaba que allí había alguien más, pero ¿quién era y por qué se encontraba allí? Ya que en ese carruaje tan solo deberían de estar el prota y él. Así que no hay forma de que sea él el que esté despierto, ya que habían utilizado acupuntura en él. Entonces, ¿quién? ¿Quién era la persona que se encontraba allí? En ese preciso momento, las vendas que tapaban los ojos del cuarto hijo fueron removidas rápidamente, llamando la atención del chico.
Este último confundido preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo cuando vio delante de él al prota completamente desatado y despierto. El chico, casi gritando, le preguntaba al prota que cómo lo había hecho, mientras que este último, maldiciéndolo, lo mandaba a callarse. El cuarto hijo seguía preguntándole al prota que cómo había hecho eso, mientras que este le respondía observando por una de las ventanas que tenía sus métodos, y lo desataría si le decía algo. El cuarto hijo le preguntaba que a qué se refería. Observándolo fijamente, el prota le preguntaba quién es la espada fantasma de los 6 cielos y las 8 estrellas. Un rato después, el prota le preguntaba si era de verdad. Entonces, ¿la espada fantasma podría estar allí en ese sitio? El cuarto hijo le dijo al prota que sí, pero tan solo es un simple rumor. Y él puede decir que es un rumor bastante creíble, sin embargo no le daba tanta confianza. Luego de quedarse en silencio por unos momentos, el prota había comenzado a pensar que eso hace que las cosas sean un poco raras después de todo, ya que tenía que ser allí de todos los lugares. En ese momento, alguien se encontraba hablándole al prota, llamándolo mortal, y afirmaba que ya se habían ocupado de todo el exterior. Esto llamó rápidamente la atención del chico. Acercándose rápidamente a las ataduras de su hermano, el prota le mencionaba que entonces él cumpliría su promesa, lo desataría de inmediato, mientras que el cuarto hijo le pedía al prota que esperara, preguntándole si acaso se iban a escapar. El chico, asustado, le mencionaba al prota que no, ya que si ellos escapaban tomarían represalias contra la mansión de la espada Mog. El prota le dijo que a él no le importaba y podía quedarse si no quería ir con él, a lo que el cuarto hijo le preguntaba al prota que a qué se refería, pero este último terminó dejándolo inconsciente dándole un golpe en el cuello. El espíritu azul le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, tenía que salir inmediatamente. Observando a su hermano inconsciente en el suelo, el prota comenzaba a decir que era fácil derrotarlo si no podía utilizar su ki interior, afirmando que entonces se retiraría en ese momento. El espíritu azul le mencionaba al prota que había despejado el camino, así que tenían que salir de allí antes de que llegara ese chamán. El prota le dijo que sí, lo iban a hacer de inmediato. Pero justo en el momento en el que el chico iba a poner un pie afuera, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El espíritu azul le preguntaba al prota que qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que el chico, observando sus manos, se preguntaba qué había sido eso de hace justo un momento. El prota le dijo al espíritu azul que no era nada, a lo que esta última le dijo que estaba bien, entonces tenía que darse prisa rápidamente. El espíritu azul también le mencionaba al prota que, sin embargo, esa era la primera vez que utilizaba el King-Gon, preguntándole si acaso estaba seguro de que se encontraba bien. El prota, comenzando a estirar sus músculos, le mencionaba al espíritu azul que creía que se encontraba bastante bien. Ahora, el chico se encontraba concentrándose y concentrando la energía de la muerte justo a su alrededor. El prota, a gran velocidad, comenzó a desplazarse, subiendo rápidamente un peñasco que se encontraba justo delante de él. Alzándose por encima de la copa de los árboles, el chico sentía que podía volar, pero a esa altura también se dio cuenta de que no podría aterrizar tan fácilmente. Pero eso, para la habilidad y la destreza que poseía el chico, no fue mayor problema, ya que utilizando los mismos árboles como puntos de apoyo terminó aterrizando sin mayor complicaciones. El prota se encontraba pensando que eso es rápido, mucho más rápido que simplemente salir corriendo, y su cuerpo se sentía mucho más rápido y ligero. Y quizás, y solo quizás, pueda salir de ese sitio mucho más rápido de lo que se había esperado. Mientras el prota se encontraba corriendo, podemos ver que algo se encontraba acechándolo a la distancia. En el momento en el que el prota dio uno de sus pasos, terminó dándose cuenta de algo se encontraba acechándolo. Mirando hacia la dirección en la cual había sentido la presencia, se dio cuenta de que allí no había absolutamente nada. Aún así siguió corriendo para momentos después terminar deteniéndose en un pequeño claro. Justo cuando el prota se detuvo, el espíritu azul se dio cuenta de esto. Confundida, le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. El prota, que había notado lo que estaba ocurriendo, le dijo al espíritu azul que se encontraban dando vueltas en círculos. El espíritu le preguntaba al prota que a qué era lo que se refería. Fue entonces cuando el chico señaló lo que era bastante obvio, ese árbol que se encontraba justo a su lado. El prota afirmaba que ya lo había visto 4 veces. Además, se encontraba completamente seguro de ello, de que estaban dando vueltas en círculos. El espíritu azul le preguntaba al prota si acaso le estaba diciendo que habían quedado atrapados en una formación o algo similar. El chico le dijo que tal vez sea así. El espíritu, con una actitud despreocupada, le dijo al prota que debería de estar equivocado, ya que se habría dado cuenta hace mucho tiempo si fuese así. El prota guardó silencio momentáneamente mientras que el espíritu azul seguía mencionándole que al parecer solamente estaba algo nervioso, tenían que darse prisa rápidamente. El prota le pidió al espíritu azul que esperara momentáneamente, ya que creía que se había torcido el tobillo, y debe de ser porque no tenía la experiencia utilizando el King-Gon. Y ahora cree que necesita hacer algo al respecto antes de que puedan seguir adelante. El espíritu azul terminaba llamando al prota tonto, afirmando que allí se lo arreglaría por él inmediatamente. El chico terminó agradeciéndole por eso. Mientras el espíritu azul comenzaba a tratar la pierna del prota, el chico terminaba llamándola por su nombre. Esta última inmediatamente sintió el llamado del chico, y cuando fue a preguntarle qué era lo que pasaba, el prota terminó tomándola del cuello.
Observándola fijamente, el prota le preguntó al espíritu azul quién era ella exactamente. El espíritu, que no se podía soltar del agarre del prota, le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, tenía que soltarla inmediatamente. El chico comenzaba a decir que el espíritu azul habría sido lo suficientemente fuerte como para liberarse por sí misma. Además, había elegido al oponente equivocado para copiar. Vemos entonces que lo que parecía ser el espíritu azul realmente resultó ser una especie de cascarón que lentamente comenzaba a agrietarse. El prota, que se encontraba absorbiendo el ki de la muerte, le mencionaba que debió de haberlo hecho mucho mejor que eso. Fue entonces que luego de absorber toda la energía, observamos cómo un talismán terminó apareciendo justo delante del prota. El prota inmediatamente comenzó con un ritual, la técnica de atracción de la alegría y la armonía, activando así el sello de la mente inmutable. Mientras el prota recitaba el ritual, observamos cómo aquel talismán terminaba cayendo justo en el suelo delante del chico. La energía se reunía alrededor del prota mientras este todavía continuaba con el ritual. Mientras el chico avanzaba cada vez más en el ritual, observamos cómo todo a su alrededor comenzaba a agrietarse lentamente. Y al finalizar el ritual, observamos cómo todo alrededor del prota comenzaba a destruirse, como si de una especie de espejismo se tratara. Y allí se encontraba él. El chamán de la asociación Cielo-Tierra estaba justo delante del prota a unos pocos metros. El chamán se dio cuenta rápidamente de que el chico se había liberado, comenzando a pensar que la técnica de entrenamiento del espíritu del sauce es un hechizo de alto nivel que hace que el oponente vea a un muñeco de sauce como alguien en quien confía. ¿Y acaso era cierto que fue capaz de deshacerlo en tan solo unos pocos minutos? El chamán llamaba la atención del prota, mientras que el chico lo observaba fijamente. Fue entonces cuando el chamán le dijo al prota que tenía que convertirse en su discípulo. Estas palabras dejaron al prota en silencio por unos momentos. El chico comenzaba a analizar y se encontraba pensando que habían 10 pasos entre ellos, y además no hay nadie a su alrededor, por lo que antes de que él intente hacer algo tenía que hacer el primer movimiento. Justo en el momento en el que el prota dio un paso hacia el frente se dio cuenta de algo había rozado su mejilla. El prota inmediatamente notó la formación a su alrededor, preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo. El chamán le preguntó si acaso pensaba que podría intentar algo porque no había nadie a su alrededor. Comenzaba a afirmarle al prota que él había colocado una barrera, por lo que si intenta irse destrozaría completamente su cuerpo. Y debe de estar bien preparado si quería sobrevivir a ese duro mundo, eso es lo primero que le iba a enseñar. El prota le respondió que nunca había aceptado ser su discípulo. El chamán, arrojándole un muñeco y un talismán al prota, le dijo al chico que no tenía la determinación, mostrándonos cómo un lazo unía al prota con ese muñeco. Esto terminó llamando la atención del prota. El chico se dio cuenta inmediatamente de que era el monje demoníaco. Sin embargo, no puede sentir su energía en lo absoluto, pero ¿cómo lo había hecho el chamán? Este último le dijo al prota que simplemente le daría un consejo. En la asociación Cielo-Tierra, si un superior así lo dice, puede perecer en cualquier momento. Y por esa misma razón también le dice que sería difícil permanecer con vida si no se convertía en su discípulo. Al escuchar eso, el prota guardó silencio por unos momentos, pensando en esto, ser su discípulo. El prota terminó aceptando convertirse en su discípulo, dejando al chamán bastante sorprendido, pero el prota no lo había dejado hasta allí, ya que tenía una condición. El hombre rápidamente le preguntó al chico que a qué se refería. El prota le dijo que no podía sentir ninguna energía de esa muñeca. ¿Acaso había utilizado un hechizo que lo oculta? Y si ese era el caso, tenía que enseñárselo inmediatamente. Entonces, después de eso, terminaría convirtiéndose en su discípulo. El chamán, entre risas, comenzaba a decirle al prota que entonces parece que debe de convencerlo mostrándole su chamanismo entonces. Aunque de todos modos se lo iba a enseñar, ya que no era del todo difícil, pero primero necesitaba que hiciera un juramento. El prota le preguntó que a qué se refería con este juramento. El chamán comenzaba a decirle al prota que tenía que ponerse eso y tenía que decir el Mod Keun-won, el hijo de Mod Indan, se convertiría en el discípulo de Hod Eun-yong. El prota, observando la pulsera que el chamán le había entregado, le preguntaba que qué pasaría luego de eso. El chamán le dijo al prota que no podría hacerle daño, ya que no podría confiar en alguien que intentara matarlo y luego escapar. El prota, guardando el muñeco entre sus prendas, inmediatamente se colocó la pulsera y le mencionaba que sí, estaba bien. Rápidamente hizo el juramento que el chamán le había mencionado que repitiera. Y momentos después estaba saludando al chamán de manera respetuosa. El chamán, observando la situación, inmediatamente guardó silencio. Nos comienzan a hablar acerca de este brazalete, el brazalete de palabras malditas. Si haces un juramento mientras lo llevas puesto, nunca podrás desobedecer las órdenes de la persona a la que le hiciste el juramento. Y Hod Eun-won era un hombre que tenía que tener lo que quería. Y este es un método que utilizaba siempre que quería aceptar un discípulo. Momentos después terminó entregándole un cuaderno al prota.
el cual tenía por título Secretos de los Muertos, afirmándole al prota que él mismo lo había escrito. Y el hechizo que quería saber también se encuentra allí, así que tiene que memorizarlo todo y devolvérselo lo más pronto posible. Mientras el chamán se retiraba, el prota se lo agradecía llamándolo maestro. Mientras el chamán se retiraba, el prota le preguntaba si acaso no iba a deshacer esa barrera, ya que no se podía ir de ese sitio. El chamán le dijo al prota que también puede aprender a deshacer la barrera en ese mismo libro, y tan solo le daría únicamente 2 horas. Y sería bastante tortuoso si no lograba salir en esas 2 horas. El prota se encontraba preguntándose si acaso ya estaba tratando de enseñarle, aunque todo eso le parecía muy interesante. El espíritu azul comenzaba a acercarse al prota mencionándole que finalmente ese chamán se había retirado, llamando la atención del prota en ese momento. Rápidamente el prota intentó tomarla del cuello, pero el espíritu azul terminó esquivando el agarre del chico mientras le preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Luego de exhalar, nuevamente le preguntó al prota qué era lo que estaba tratando de hacer. El prota le respondió que solamente estaba tratando de comprobar algo, a lo que el espíritu azul le preguntó que a qué se refería. El espíritu azul le dijo al prota que de todos modos fue divertido verlo correr por su cuenta en esa ilusión, debería de haber seguido en ella, comenzando a reír a carcajadas justo delante del prota mientras que este último simplemente guardaba silencio. Aún así, el espíritu azul llamaba la atención del prota, afirmándole que ese brazalete es bastante poderoso. Entonces, ¿por qué terminó haciendo ese juramento? El prota le dijo al espíritu azul que era nada más y nada menos que para ganarse eso. El espíritu le preguntaba si acaso había hecho un juramento solamente por eso no es propio del chico. Aunque, bueno, en realidad eso no le importaba. En ese momento el espíritu azul se quedó completamente pasmada al ver cómo el prota podía quitarse la pulsera sin ningún tipo de problema. El espíritu le preguntaba al chico que cómo fue capaz de hacerlo. El chico dijo que se supone que debes de utilizar tu propio nombre para hacer un juramento, pero su nombre real no es Moth Keong-won, y su padre tampoco es Moth Indang. El espíritu azul le preguntó al prota si entonces iba a escapar en ese momento. El chico le dijo que eso era lo que pensaba hacer, pero había cambiado de opinión recientemente. Sería su discípulo después de todo, volviendo a colocarse aquel brazalete, mientras que el espíritu azul le preguntaba que a qué se refería. Exaltada, le preguntaba al prota que a qué se refería, ¿acaso se iba a unir a la asociación Cielo-Tierra? El prota, con aquella pulsera puesta, comenzaba a decir que hay algo que había escuchado. El espíritu le preguntaba al prota que a qué se refería. Regresamos momentos antes cuando el prota se encontraba hablando con su cuarto hermano, en el momento en el que éste le preguntó acerca del fantasma de la espada. ¿Y acaso él podría estar en la asociación Cielo-Tierra? El hermano del prota, colocándose serio, comenzaba a decirle que los 6 cielos y las 8 estrellas se refiere a las personas más fuertes del Murin. Aquellos cuya destreza marcial alcanzó los cielos son conocidos como los 6 cielos. Y aquellos que no son tan hábiles pero siguen siendo la epítome de la humanidad son conocidos como las 8 estrellas. Y así es como se les llama, el fantasma de la espada es una de esas 8 estrellas. Y el fantasma de la espada fue el más famoso hace 17 años, ya que él solo acabó con un grupo de expertos artistas marciales ortodoxos. Así, la gente comenzó a pensar que el fantasma de la espada debe de pertenecer al Palacio Real, o posiblemente de la Asociación Cielo-Tierra. Luego de escuchar eso, el prota se encontraba pensando que entonces podría conocerlo. Por supuesto, eso sí iba a la Asociación Cielo-Tierra. El prota continuaba explicándole al espíritu azul que entonces cuando ese chamán le dijo que se convirtiera en su discípulo, pensó que debería de infiltrarse en la Asociación Cielo-Tierra y convertirse en su discípulo. Un rato después, el espíritu azul le dijo al prota que entonces esa era una gran coincidencia, llamando la atención del chico en ese momento. La mujer continuó mencionándole al prota que supone que el destino lo hace pasar como una coincidencia y tal vez estaba destinado a ir a la Asociación Cielo-Tierra. Y por supuesto, con ella acompañándolo desde que se conocieron. El prota le preguntó que de qué se encontraba hablando. El espíritu le dijo al prota llamando la atención del chico que tenía que convertirse en su discípulo, dejándolo aún más confundido. La chica comenzaba a decirle al prota que él tenía que encargarse de tomar su karma y vengarla. El prota simplemente la observaba en silencio. El prota comenzaba a recordar que la ira que emanaba ella hace unas cuantas horas atrás estaba dirigida a la Asociación Cielo-Tierra. El espíritu seguía repitiéndole al prota que tenía que vengarla. El chico le preguntó si acaso ella tiene algún tipo de conexión con la Asociación Cielo-Tierra. Y aunque haya pasado mucho tiempo, ¿acaso no cree ella que el tiempo se encargó de vengarla? El espíritu azul le preguntó al prota si acaso iba a esperar hasta que el tiempo se vengara por él. Escuchando estas palabras, el chico se quedó en silencio inmediatamente.
Comprendiendo el silencio del chico, el espíritu azul comenzaba a decirle que a ella le había pasado exactamente lo mismo. No puede perdonar que la sangre de ese hijo de pez siga fluyendo, y que la verdad haya sido completamente enterrada. Y aunque haya pasado una eternidad, aunque haya sido aplastada con el paso del tiempo, la rabia que impregnaba su alma no desaparecerá. Y ella quiere que desaparezca, aunque tenga que cubrir todo el mundo con sangre. El prota inmediatamente se dio cuenta de la situación, la sangre comenzaba a fluir llenándolo todo, mostrándonos cómo el prota ahora se encontraba en un océano profundo de sangre. El prota comenzó a pensar que la ilusión creada por la ira del espíritu azul era realmente profunda, era fría y oscura, y posee un resentimiento que no se desvanecerá ni siquiera con 100 años más en el tiempo, lo cual le parece que es una gran soledad. Y el espíritu azul ha vivido una vida obsesionada con la venganza. El prota inmediatamente le respondió al espíritu que estaba bien, él se convertiría en su discípulo. La mujer lo observó en silencio por unos momentos, para luego llevarse su pipa a la boca. Actuando completamente calmada, le dijo al chico que por supuesto, eso era de esperarse. Aún así, el prota le dijo que tenía una condición para hacerlo. Ella tenía que decirle por qué quería vengarse, ya que él no quería involucrarse en algo de lo que ni siquiera sabe mucho. El espíritu azul guardó silencio por unos momentos para luego mencionarle al prota que estaba bien. Solamente le diría una cosa. La asociación Cielo-Tierra está formada por 3 divisiones, y una de ellas es la división lunar. El prota le preguntó si acaso ella solía ser parte de eso. El espíritu azul guardó silencio por unos momentos. El chico comenzaba a pensar que quería saber qué fue lo que pasó, qué pudo haber sido tan malo como para que ella dude de hablar de ello. Sin embargo, tampoco quería presionarla. El prota le dijo al espíritu azul que su nombre es Geon. El chico seguía pensando que estaba seguro de que lo sabría con el paso del tiempo. El espíritu azul se dio cuenta entonces de las intenciones del chico, aún así no dijo nada en particular, mientras que el prota le dijo que él se encargaría de heredar su voluntad y continuar con la división lunar como ella lo tenía previsto, pero por supuesto haciéndolo como su discípulo. Al escuchar eso, la chica cambió su expresión de tristeza a una ligera sonrisa. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.